Buenos días a todas. Bienvenidas a este podcast de la Comisión de Seguros de la Asociación Women in a Legal World. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por querer participar en esta conversación que creemos que va a ser muy interesante y muy inspiradora, sobre todo para otras mujeres. La idea que tenemos con este podcast, bueno, pues es eso, es el hablar con vosotras de cómo se construye una trayectoria profesional, de los retos a los que os habéis tenido que afrontar a lo largo de vuestra carrera profesional, unas más dilatada, otras estáis todavía en un momento más inicial, más joven. ¿Cuál ha sido la evolución del mercado y sobre todo qué habilidades, ya no solamente técnicas y jurídicas, sino también qué habilidades personales son las que se puede considerar que marcan una diferencia entre unas personas y otras? Es todo muy vinculado con este sector de seguros en el que estamos. La banda Van Halen incluía en sus contratos una cláusula que hacía que exigían tener M&M's en su camerino de todos los colores menos del color marrón. Y con esta cláusula, que podía parecer un capricho de unas estrellas del rock, etcétera, lo que ellos intentaban testear y comprobar era si la persona que les contrataba había analizado con detalle ese contrato, porque en ese contrato y en sus cláusulas se establecían también todas las condiciones y todos los requisitos a niveles de seguridad en el escenario, de seguridad para los trabajadores, etcétera. Y de esta manera, si ellos comprobaban que en su camerino había M&M's también de color marrón, decían, uy, este empresario no se ha leído bien nuestro contrato. Y eso es precisamente lo que pensamos que ocurre también en seguros. O sea, que hay que tener mucho detalle, hay que tener mucho rigor técnico, mucho rigor jurídico, porque ese detalle es el que puede marcar, el que hace y que marca la diferencia entre una buena póliza, entre una buena tramitación de un siniestro, entre una buena gestión al final del trabajo del día a día y sobre todo el trabajo del cliente, que al final también es muy importante. Entonces, con este podcast, pues eso, precisamente queremos poner en valor ese trabajo que se hace por parte de las aseguradoras, por parte de todos sus departamentos y desde el punto de vista jurídico, etcétera, ese valor también que aportamos los despachos de abogados para estas cuestiones. Y para esta charla, para esta conversación que vamos a tener, contamos aquí con 4 superprofesionales del sector, que sois Marta Represas, que es especialista en líneas financieras, en siniestros de líneas financieras en AXA XL. Muchas gracias por venir. Marta. Nerea de la Fuente Coca, que es directora de suscripción en Hiscox Iberia. Ana de Cabo de la Peña, tramitadora de siniestros materiales, de daños materiales en Intact Insurance. Y Constanza Gallegos, directora general de Berkshire Hathaway en España. Y yo soy Katia Álvaro, soy socia en Clyde & Co. y muchísimas gracias por haber venido. Entonces, por ya empezar en este podcast y por empezar esta conversación, la primera pregunta que me gustaría haceros a todas es ¿cómo llegasteis al sector asegurador? Porque aunque todas venimos más o menos de una formación universitaria, etcétera, ¿cómo llegasteis cada una a este sector? Pues no sé, Marta, tú, por ejemplo. Empiezo yo. Pues en mi caso yo creo que como la mayoría no fue una decisión ni consciente ni premeditada. O sea, yo no salí de la carrera pensando qué bien voy a dedicarme a seguros o mi sueño es entrar en una compañía aseguradora. Fue una salida alternativa al ejercicio puro de abogacía o asesoría jurídica, que era un poco lo que, pues los 2 trabajos que más encajaban cuando yo salí de la carrera. Fue una oportunidad que conseguí a través de una beca del Consorcio de Compensación de Seguros para tramitar siniestro, y es verdad que una vez que entré ya no salí. Me enganchó el mundo del seguro y vi un mundo enorme para tener una carrera, para formarme, para estudiar, para tener un recorrido profesional y que además me interesaba mucho personalmente. Así fue como yo empecé. ¿Tú, Nerea? Pues relativamente parecido. Yo os diría que entré en parte por casualidad, solo en parte porque yo soy segunda generación de aseguradores en mi familia, pero bueno, cuando terminé la carrera tenía claro que no quería la parte de despacho a priori ni función pública, no quería hacer ninguna oposición, y mi familia dijo, oye, pues el sector asegurador es un sector estupendo, ¿por qué no lo intentas? Hay muchas posibilidades. Las mujeres se hacen un hueco, siempre ha habido mujeres,
inténtalo. Y a partir de entonces, pues más o menos la mitad de mi carrera profesional en el mundo de la correduría, la mitad de mi carrera profesional, sobre todo la última ya en compañía aseguradora, y efectivamente 25 años después aquí sigo y creo que me quedo durante un rato. Pues en mi caso más o menos igual. Yo hice Derecho y Económicas y me veía siendo abogada 100%. O sea, me planteé hasta opositar a judicatura. Empecé en despacho, en la rama mercantil, y dije, esto no me termina de convencer. Y en el máster, como di seguros, me dio así la venita y justo me dio la oportunidad de entrar en la tramitación de siniestros de SACIR, y ahí me di cuenta que se me daba bien, me gustaba esa resolución de problemas, la investigación, ¿sabes? Esa parte también jurídica que yo tenía de ver pólizas, análisis, gestionar con clientes, y me fui encaminando ahí y me surgió la oportunidad de entrar en Intact Insurance, de tramitar daños materiales, y a día de hoy pienso a veces que soy más ingeniera que abogada, pero bueno, súper contenta, la verdad. Sí, es que siempre, yo creo que todas tenemos ese matiz de, al final, como te vas especializando o te vas focalizando en una cosa, pues dices, pues tú en tu caso hay veces que soy más ingeniera que tramitadora o que abogado, lo que sea, pues una persona que hace muchos temas de arquitectura, pues al final sabes si la caída del agua está bien, etcétera. O sea, que sí que permite esa mucha especialización, que muy dinámico, muy dinámico también. ¿Y tú, Constanza? Bueno, yo empezaré por agradeceros la oportunidad de estar aquí. La verdad que es un gusto compartir mesa con vosotras y con dos personas tan jóvenes. A Nerea la conozco hace muchísimos años ya, Katia también, pero a vosotras encantada de estar aquí. Pues lo mío fue de casualidad, completamente. Yo estudié también doble grado de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, y también empecé preparando posiciones al letrado de Cortes en mi casa, en mi caso durante casi 9 meses. Pero en la bolsa de trabajo de la universidad en la que yo trabajé, pues había una compañía que se llamaba Musini, y a mí siempre me gustó mucho la moda. Y fui a una entrevista de trabajo pensando que la compañía Musini, que me sonaba de italiano, era una compañía de moda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué y me di cuenta en la entrevista que era una compañía aseguradora y que se llamaba Mutualidad de Seguros de Lin. Bueno, imaginaros la vergüenza que pasé en la entrevista. Esto está mal decirlo, pero también se puede cometer errores, y mi primero en mi carrera fue que no preparé adecuadamente una entrevista de trabajo. Pero fíjate que eso resultó en que me dieron el trabajo por cara dura, porque claro, era como lo hiciste tan bien, a pesar de no saber ni dónde venías, que te dimos la oportunidad. Y así fue mi empiece en el sector asegurador, y 29 años. Desde entonces nunca me he planteado marcharme, y completamente enamorada del sector. O sea que esos fueron mis principios. O sea que más o menos todas, como de casualidad, porque yo empecé en un despacho de abogados más tradicionalista, que hacía un montón de cosas y que que compartía espacio físico con un despacho inglés especializado en seguros, y bueno, pues la cosa fue ahí rodando, pues cada vez, oye, pues haz este caso, te pasas, y eso pues un poco rodando. Y luego pues eso, pues prácticamente toda mi vida profesional vinculada al mundo del derecho de seguros. Y como dice Constanza, pues muchos años y tan feliz y tan contenta, y que creo que no me iré. Pero bueno, porque yo creo que es lo que os comentaba al principio, o sea, pues que permite mucha especialización y además mucho también cambio de línea, que dices, bueno, pues ya estoy un poco cansada de hacer, pues por ejemplo, líneas financieras o daños materiales. Ay, pero mira, puedo hacer también, pues eso, temas de arquitectura, puedo hacer temas de arte, puedo hacer temas de muchísimas cosas. O sea, que nos permite mucho, es un ámbito que permite mucho cambio y que permite mucha progresión y mucha evolución. La carrera profesional completa, sí. Y eso, y no solo en compañías, en departamentos diferentes o en áreas distintas, sino pues los saltos de corredurías a compañías, exacto, despachos, gabinetes periciales. Es verdad que todo alrededor es oportunidades profesionales estupendas en un sector maravilloso. ¿Y retos? ¿Qué retos así pensáis que podéis haber superado, o qué retos se os han planteado y habéis dicho, esto sí que significó un salto cualitativo para mí, o fue como me lanzo al vacío, qué vértigo, algo así? ¿Algún reto que podéis compartir con nosotras? Pues bueno, las cuatro, O sea, sí. Yo te diría, a ver, muchísimos retos, Katia. La verdad que en 29 años de carrera, pensando un poco en esta pregunta, digo, madre mía, la cantidad de retos que tenía. Yo te diría que lo primero que he aprendido en la carrera es que el reto siempre es una gran oportunidad.
que no debemos enfrentarnos a un reto pensando en que es una cosa mala, sino que todo lo contrario, es una cosa buena. Y de hecho, cuanto más retos tienes en tu carrera y más capaces de superarlos, más satisfecho también te sientes con el paso de los años. Es una de las primeras cosas que yo diría. Yo citaría 3 retos que yo creo que a mí me han marcado un poco y que puede haber muchos de este tipo, ¿no? El primero tiene que ver con negocio. Yo me acuerdo cuando tuve que lanzar por primera vez un producto que no conocía de nada, que fue un seguro de flotas, cuando trabajaba en una compañía, y fue un reto montarlo porque requirió muchísimo esfuerzo por mi parte de conocimiento, y fue mayor el reto cuando mi compañía decidió un año después que ya no queríamos hacer más flotas. Entonces el reto fue, ¿cómo le digo al mercado sin perder pues la reputación del equipo y de la compañía, que un año después te sales? Con lo cual, doble reto y doble aprendizaje, que el mercado aceptó bien, pues yo creo la transparencia con la que lo hicimos y la comunicación clara que hicimos al mercado de en un momento sí, en un momento no, aunque fue un poco complicado. Segundo reto es un poco de personas, y desde muy joven me dieron responsabilidad de gestionar equipos, y en esos equipos había personas mucho mayores que yo. Y siendo mujer y joven, además también hombres y más mayores, y muy difíciles de gestionar. Supuso un reto tremendo, y quizá el reto más grande desde el punto de vista de gestión de personas, lo que también me hizo darme cuenta de que es una área que a mí me gustaba mucho desarrollar, y para mí el aprendizaje es que a cada persona hay que liderarle de una manera diferente, y hay que tratar de sacar el máximo de cada persona dando lo máximo de ti también, que esto último es lo que es más difícil, porque rendirse con alguien es más fácil que seguir insistiendo hasta que entiendes que ya no has dado, que ya has dado todo lo que puedas dar de ti, y normalmente las personas reaccionan, y el aprendizaje es que eso suele funcionar, ¿no? Y quizá el tercer reto es más personal, que también hay muchos en mi vida de este tipo, que fue cuando decidí pues marcharme a vivir a Londres por 4 años con toda mi familia, dejando un puestazo que tenía aquí en España y decidiendo embarcarme en una aventura internacional, ¿no? Súper orgullosa, pero personalmente un reto también muy, muy importante con la familia y otro país, y bueno, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. También animo a salir de la zona de confort y a verlo, ¿no? O sea, 3 tipos de cosas muy diferentes en la carrera. No sé tú, Nerea, si... Sí, pues la verdad es que lo mismo, pues a lo largo en el caso de Constanza 29, en el mío 25, pues casi cada día es un reto, diferente en un montón de cosas, pero bueno, por centrar también y decir un par o 3 diferentes incluso de los tuyos, Constanza, que no son personales, son de mucha gente, pero cuando trabajas en estructuras multinacionales, con estructuras matriciales, pues es verdad que eso es un reto constante, porque no solo tienes que hacer tu trabajo, sino ensamblarlo con muchos departamentos, con muchas áreas, en el mundo regulado en el que estamos, que tiene mucha complicación, pues bueno, siempre tienes que estar preparado a cambiar, a adaptarte, a evolucionar, a ser rápido. Y entonces es verdad que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Constanza. Los retos siempre hay que verlos efectivamente como oportunidades, los cambios como posibilidades de cosas nuevas, y a veces cuesta y eso es un ejercicio, pero efectivamente es un reto muy importante. Otro más personal, pero yo creo que es bastante definitorio, y por lo menos para mi carrera profesional sí que lo fue. En algún momento, por ejemplo, yo me he encontrado con algún responsable mío directo que no compartía la forma en la que a mí me gusta hacer el negocio. En concreto es que no compartíamos los mismos valores, ni personales ni profesionales, y efectivamente pues al final eso te obliga como aprendizaje a influenciar, aunque sea en la versión contraria. Parece que muchas veces bueno, pues influencias en paralelo, influencias hacia abajo, pero influencias hacia arriba, y consigues hacer ver a las personas que aunque tu aproximación sea diferente, el resultado puede ser igual de bueno. Y entonces es verdad que para mí eso a lo largo del resto de mi carrera profesional me ha ayudado mucho. Y por último, como decía Constanza, en gestión de personas, con retos efectivamente, aparte de esa gestión individual, pues bueno, llegas en estructuras o llegas a momentos en los que tienes que aprender también a liderar personas desde la distancia, con nacionalidades diferentes, culturas diferentes, cosas distintas, y es verdad que es un reto constante por esa parte de tienes que dar una atención individual y tienes que entender todo, un reto y una oportunidad maravillosa de compartir con gente de muy diversas culturas y nacionalidades la misma experiencia profesional. ¿Y vosotras?
Yo voy a decir que, aprovechando lo que habéis estado contando, después de vuestros 29 y 25 años de experiencia, que son muchos comparados con mis escasos 6-7, actualmente, después de toda la evolución que habéis vivido en el sector, ahora mismo, ¿qué visión tenéis? ¿O qué visión creéis que se está enfrentando ahora? ¿O qué es lo que nos puede deparar, ¿no? El sector, madre mía, qué pregunta más amplia. Destacaría 3 cosas. La tecnología, sin duda. Creo que la tecnología llegó ya hace años, pero ha llegado para quedarse. Creo que hay que adaptarse a la tecnología y hay que correr. Creo que el sector ha hecho muchísimos progresos y utilizamos la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, que es de lo que todo el mundo habla, la tecnología en todos los sentidos, pero desde el punto de vista personal también hay que hacer un esfuerzo por subirte la tecnología, si no te va a pasar por encima, con lo cual creo que es un reto muy grande en la industria en general, la tecnología. Creo que otro reto muy grande son los riesgos emergentes y la rapidez con la que pasan las cosas, y el mercado asegurador es un mercado que requiere de datos y requiere de tiempo, y acoplar la rapidez de lo que pasan las cosas con esa no tan rapidez en el sector asegurador es un gran reto, ¿no? Hablamos de muchos riesgos emergentes, hablamos de un entorno geopolítico complicado, cadenas de suministros, productos defectuosos, cambios normativos, PIFAs, y bueno, dar respuesta a todo esto es un gran reto. Y el tercer reto son las personas. El modelo de gestión de personas ha cambiado radicalmente, la forma en la que atraemos y retenemos talento es diferente, la forma en la que las personas, o lo que buscan las personas para quedarse en las organizaciones y ese sentido de propósito es diferente, con lo cual hay que aprender a gobernar un mundo humano que es muy distinto, y hay que estar aprendiendo constantemente. Creo que son las 3 cosas más relevantes, yo diría, ¿no? Sí, y un poco por completar también, pues posiblemente con esa rapidez y esa adaptación, que seamos capaces de hacer también muy rápido y muy bien la aproximación a las nuevas generaciones, si podemos llamarlas así. Es verdad que la forma de venta, la tipología de clientes, las necesidades que tienen, no tiene nada que ver. Y es verdad que el sector asegurador siempre hemos sido bastante, como decía Constanza, no quiero llamarlo rígido, pero bueno, hemos sido muy constantes en el tiempo, muy apalancados en lo que conocemos del pasado. El sector asegurador somos de estadísticas desde no sabemos cuándo, con mucha seguridad y dando pasos muy firmes. Y es verdad que la realidad ya no permite esos modelos actuariales en su momento, todas aquellas estadísticas, sino que a medida que vamos avanzando tenemos que ir aprendiendo, tenemos que intentar modelizar lo que podemos, sabiendo lo que sabemos del pasado. Y es verdad que es un reto importante hablar en un lenguaje distinto, integrando efectivamente digitalización, pero bueno, esto nos lleva a algo que sí que es una constante, pero que yo creo que es muy importante, y tú lo has comentado antes, Katia, aprendizaje continuo. Es verdad que esto siempre ha sido algo muy importante, y que para las mentalidades jurídicas es bastante natural, siempre somos ahí bastante curiosos, pero aprender de todo en multidisciplinar ya no vale solo con, no sé, con saber números, saber derecho, saber cosas en concreto de seguros, sino tienes que aprender de digital, tienes que saber de un montón de cosas para poder seguir adelante. Y entonces es verdad que bueno, es un mundo retador, pero yo creo que bastante apasionante para que el seguro esté donde tiene que estar y donde sigue estando. Tenemos oportunidades de llevar al sector, yo creo que a la siguiente fase, e incluso con una visión posiblemente más bondadosa desde fuera de lo que somos y de lo que podemos aportar. Sí, ese es un reto, Nerea, bastante importante, porque desde fuera se nos sigue viendo como un sector bastante gris y bastante negro. Lo cierto y verdad, tú decías antes, es que no, el que viene, entonces decía Marta, no, se queda. O sea, es muy difícil, la rotación es muy baja y el escape de talento es bajo. Es muy rotativo, o sea, al final de una compañía a otra, pero no salimos y entramos del sector. Y yo creo que eso es también muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y a raíz de eso, perdona que te interrumpa, Constanza, ¿alguna habilidad, algo, nosotras que llevamos más tiempo, algo que ahora se valora más y que antes, pues hace 15, 20 años no se valorase tanto en una compañía o en nuestro caso en un despacho? ¿Alguna diferencia así que hayáis visto que ahora pues buscas más, pues a lo mejor que la gente sea más activa, más resolutiva, no sé, algo así que vosotras... Mira, yo creo que yo busco sobre todo vamos a hablar un poco de perfiles jurídicos, porque es verdad que estamos en la asociación y al final
Es verdad que el jurídico se distingue por su conocimiento, pero yo os diría, yo soy jurídica y no lo soy, porque claro, hace muchos años que no me dedico a la parte más jurídica, sino a la parte más global del negocio, ¿no? Yo creo que tenéis que hablar en un lenguaje que el cliente y la sociedad comprendan, ¿vale? Sin perder certeza, sin perder concreción, sin perder la parte legal. Creo que muchas veces el cliente no sigue o la persona puede parecer ya ha venido aquí el leguleyo listo, y creo que acercar la profesión jurídica de una manera más fácil a los clientes es unas asignaturas pendientes, ¿no? En general, los departamentos de siniestros y los departamentos jurídicos de las compañías se tiende a esa tecnicidad que es necesaria, pero creo que la adaptación en el lenguaje es muy importante, ¿no? Y el saber siempre el interlocutor que tienes y adaptar. No es lo mismo estar en un juicio con un juez que estar con un cliente que no es jurídico sino ingeniero, o estar defendiendo con una otra compañía. En fin, creo que analizar el entorno y adaptar el lenguaje es una de las cosas más importantes que yo quizá echo de menos en las profesiones jurídicas que me rodean, ¿no? Esa adaptabilidad también, y conocer un poco más sobre cliente y también psicología, ¿no? Sí, que al final cómo voy a aprender mi historia de una mejor manera, ¿no? Se trata de que entiendan lo que les estás contando, Eso que no es. piensen esa idea de, uy, la compañía siempre me va a intentar engañar. Yo ahí coincido totalmente contigo. O sea, el intentar explicar las cosas lo más claro posible y que el cliente al final diga, ay, pues mira, pues me he enterado. Me lo han explicado en un lenguaje súper llanito. Es que a ti esa generación de confianza. Muchas Sí. veces nos olvidamos de que no es tan importante la defensa jurídica de un tema, sino la confianza que estás generando Totalmente. cuando estás explicando y exponiendo un tema. Eso es lo que va a hacer que ese cliente se quede, o eso es lo que va a hacer que un juez te escuche mejor. Creo que esa generación de confianza no se forma bien, no se entrena bien, y creo que es muy importante, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, formando a veces peritos cuando van a ir a juicio, ¿no? Que dices, sí, usted sabe mucho de esto, pero es que no nos hemos enterado de nada. Entonces hay que formar también en ese sentido a los profesiones más técnicas, ¿no? ¿Y vosotras, Marta, habéis notado algún cambio de cuando empezasteis o cuando empezaste tú ahora, de repente, pues compañeros que se vayan incorporando, compañeras de trabajo, que se busca alguna cosa diferente? O... A ver, es verdad que yo no llevo en el sector tanto tiempo, llevo 5 años, un poquito más, como para tener una visión largoplacista de cambios materiales que yo haya podido ver. No obstante, sí que soy muy consciente de mi punto de partida y del lugar, o sea, del momento en el que yo empiezo en la historia de seguros. Y como esto es una charla de mujeres, me gustaría poner sobre la mesa que pues Ana y yo hemos venido en un momento en el que ya hay generaciones de mujeres que han roto moldes y esquemas y que a día de hoy son nuestros referentes y son ejemplos de todo aquello que se puede conseguir. Ya no es un discurso de si quieres puedes conseguir lo que te propongas. No, es que vives día a día con este ejemplo, te sientas al lado de este ejemplo. Yo creo que eso nos permite a todas tener pues una visión de nuestra carrera, de proyectarla y de saber que existe esa posibilidad. Sí que también creo que no es... O sea, es bueno saber de dónde venimos. No solo estar agradecidas por este momento actual, a pesar de que quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero no perder de vista los orígenes. Y yo lo hablaba con una compañera el otro día a raíz de esto, que me decía, ya lleva 20 años en el sector, es una persona súper senior, y me decía, lo que yo he vivido cuando empecé, yo sé que mi hija no lo va a vivir. Y es una frase que impacta realmente y te hace tomar un poco de conciencia de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde vas. Hombre, que vosotras, me imagino que tú, Ana, coincides lo mismo, pero que es que además nosotras hemos empezado el camino, pero claro, que es que ese camino lo tenéis que seguir vosotras. Tenemos que recorrerlo, sí. Y es verdad que yo sí que notaba un poco de diferencia, y es verdad que llevo muy poquitos años en que yo veía más hombre sobre todo en el sector energía y construcción. O sea, Sí. Está muy liderado por Total. hombres, ¿no? Y es verdad que mi cambio a compañía he notado ese empuje que se está dando a la mujer, y que me parece muy positivo. Ahora mismo en Intact Insurance es la tercera CEO consecutiva mujer de Europa, y es un claro ejemplo, ¿no? Mi directora de siniestros es mujer. O sea, estoy rodeada de mujeres en el día a día que son líderes y que se hacen un camino, y que al final se escucha esa voz. Como digo yo, oye, se escucha la voz de la mujer, y oye, que también hay resultados y compromiso, ¿no? Y eso se ve. Entonces sí que he notado ese pequeño cambio, y efectivamente nos ha venido dado, ¿no? De todo pues, el trabajazo que habéis hecho y que se ha hecho estos años, y que yo creo que nosotros tenemos que continuar.
Totalmente. Y esto es un claro ejemplo, al final, es sentarnos aquí las 5 a hablar y me parece una oportunidad estupenda para que también se nos oiga, ¿no? Y... Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que una de las cosas, y ahora pasando quizá a un poco del área de consejos, ¿no? Para las mujeres más jóvenes, ¿no? Mira, yo creo que os vais a encontrar vosotras dos por edad y por circunstancias en un momento también de la vida donde cosas van a cambiar. Puede que sí o puede que no, ¿no? Empiezas a tener una familia o empiezas a... Bueno, cambian un poco quizá tus intereses, ¿no? Plantéate si tienes hijos o no los tienes, si quieres comprarte una casa mejor o no la tienes. Entonces, en ese momento de la vida hay que acoplar un poco todo, ¿no? A mí me gustaría contaros, yo siempre que me preguntan cómo haces para compaginar la vida personal con la vida profesional, mi respuesta siempre es muy sencilla. Yo solo tengo una vida, no sé los demás. Yo solo tengo una, no tengo dos, tengo una. Y lo que hago es tratar de encajar en mi vida cada cosa de la mejor manera. Y no siempre el mix es igual. Cuando tú empiezas una carrera das mucho más, con lo cual hay una entrega un poco mayor, pero cuando hay otra fase de la vida das mucho menos. Y mientras tú sigas guardando el equilibrio, creo que eso es lo importante. Y estoy viendo que no me gusta mujeres jóvenes que empiezan muy bien, pero luego es como, bueno, no, es que los hijos van primero. También lo fueron para mí. Para mí siempre mis hijos han ido primero. Mis hijos no tienen ningún trauma porque su mujer haya trabajado. Es más, yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeñito y pintó hacia vuestra mamá y pintó a su mamá dentro de una oficina con unas gafitas y así. Y entonces a mí me dio pena, pero luego, pues mi mamá es muy guapa y mi hijo puso muy trabajadora. Entonces, bueno, a mí se me quedó en el alma, pero pienso que también tener una referencia de una persona que trabaja y se esfuerza es importante. Entonces, un gran consejo que os doy es tratar de equilibraros en la vida. No penséis en y o, porque es, o sea, o es un y. Cada momento de la vida tiene su pilar y lo que hay que hacer es ir buscando el equilibrio y que ese equilibrio funcione en el largo plazo, ¿no? Y que eso se mantenga en el tiempo, creo que es la garantía de que hay una carrera profesional larga en las mujeres y que no, al final nosotras mismas a veces nos ponemos... Nos frenamos. Nos ayudamos. Sí, No nos ayudamos. Sí. Y lo estoy viendo también en jóvenes que me rodean y eso pues me da pena porque claro que se puede. Huyamos del perfeccionismo, perfeccionismo. Ya decía Voltaire que la perfección es enemigo de lo bueno, pero es que nosotros somos mucho más perfeccionistas en general que el hombre. Entonces, no perfecto. Vamos a intentar de hacerlo bien, medianamente bien, en cada etapa de la vida y en todos los aspectos, ¿no? Creo que es una cosa que tenéis que tener en cuenta las más jóvenes. Sí, no sé, Nerea, ¿quieres apuntar algo más? Bueno, aparte que suscribo todo lo que acaba de decir Constanza, y esto es constante, yo os diría que disfrutéis de lo que hacéis y que os creáis de lo que sois capaces, porque es verdad que algo que nos pasa a veces a las mujeres en general es que no queremos ser conscientes de la capacidad que tenemos y de las cosas que hacemos. Y es verdad que constantemente tenemos que estar reforzándonos esto a nosotras mismas y entre nosotras, hacer ver las cosas que hacemos bien, que no hacemos bien, y no solo querérnoslas, sino enseñarlas. O sea, no, hombre, siempre con los puntos de prudencia que hay que tener, pero no está mal que las personas comuniquemos y dejemos ver las cosas que hacemos, lo que trabajamos, la calidad que tenemos, cómo tenemos la visión de las cosas, porque es verdad que muchas veces la gente nos conformamos con, bueno, si trabajamos mucho, alguien verá que lo estamos haciendo bien y algo pasará. No, las cosas hay que buscarlas. Tienes que quererlas, visualizarlas, prepararlas e ir a por ellas. Y si no, es verdad que las cosas no llegan. Teniendo claro lo que quieres, organizas y sigues adelante. Sí, la proactividad yo creo que es también fundamental. Yo tengo muchísima gente joven en el equipo. Creedme que cada vez que entra alguien en el despacho a proponerme algo, se me saltan las lágrimas. Porque digo, bien, porque me encanta. Yo soy de mover mucho. Creo que vuestras generaciones sois multitarea, no como la nuestra. Nuestra generación, a mí me enseñaron una generación de monotarea, de haces esto y lo haces bien. Pero las mujeres y sobre todo los jóvenes sois mucho más multitarea. Entonces hay que tener muchos más estímulos con la gente joven de ahora que yo no tenía muchos estímulos, lo que había que hacer y punto. Entonces creo que esa proactividad de salir de la zona de confort, proponer proyectos alternativos, hacer cosas en paralelo, creo que también nos va a dar muchas más oportunidades. Me gusta mucho lo que estáis diciendo porque yo muchas veces pienso, yo soy muy movida, soy ambiciosa en el buen sentido de la palabra, me gusta cuando veo algo que se puede mejorar, trato de decirlo, o cambios, y hay veces que digo, no sé si me estaré pasando, o no sé si... A veces... Por eso lo que decías, Nerea, ¿no? Que hay veces que nosotras mismas nos frenamos, ¿no? Hay veces que digo, a ver, Ana, a lo mejor esto no se recibe de la misma manera que tú estás pensando,
Pero otras veces lo veo o hablo con personas del sector, con mujeres que llevan tiempo y me dicen, siga adelante. Total. Siga adelante porque yo creo que eso también hace cambio, ¿no? Y creo que es importante también para gente como nosotras que buscamos eso, pues eso, dar ese punch, ¿no? El encontrarnos con profesionales que nos lo soporten, ¿no? O sea, que nos apoyen. Creo que es fundamental. Ese es el cambio que te decía antes también en nuestro modelo de gestionar los equipos. Claramente hay que gestionar un modelo de persona muy distinto al que gestionábamos antes. Entonces, eso es lo que demanda vuestra generación, porque las redes sociales nos hacen tener un montón de estímulos y es lo que vosotros demandáis. Creo que tenemos que estar preparados para responder a los estímulos. Algunas cosas, también te digo, gestionar la frustración. Algunas cosas no salen y otras sí, pues no pasa nada. También esto es un poco el uno sí, otro no. Y pues hay que seguir trabajando y yo creo que, vamos, una de las cosas que yo más aprecio en los equipos es esa proactividad y el ser capaz de hacer varios proyectos a la vez, que me parece, y además bien, de hacerlo bien. Sí, es una cosa increíble, ¿no? Sí, esa capacidad yo también diría que tenéis vosotros más, o bueno, vosotras en este caso más jóvenes, de ese trabajo más en equipo. Nosotros tradicionalmente siempre ha sido como mucho más individualista, tú haces esto y te dedicas a hacer esto, como decía antes Constanza y como comentaba también Nerea, haz esto y hazlo bien. Y ahora en cambio sois como mucho, pues eso, mucho más multitarea, tenéis más capacidad de integraros los unos en los otros, tenéis también una visión de las cosas que a lo mejor a nosotros, bueno, pero por una mera cuestión de edad, pues no caes en esas cosas porque tampoco es tu realidad. Entonces, yo creo que vosotras sí que podéis ayudar y todas las mujeres de vuestras generaciones podéis ayudar a esa amplitud de visión, esa amplitud de mira que a lo mejor nosotras, que sí que lo podemos ver en nuestros hijos, pero tampoco no lo ves desde el punto de vista como tan personalizado como que lo podéis tener vosotras. Entonces, yo os animaría a eso, como tú decías muy bien, Ana, hay que comentarlo, hay que comentar todo, hay que informar cualquier idea que se tenga, cualquier visión que se tenga, porque oye, nunca se puede saber. Haceros escuchar. Exacto. Yo tengo en mi si despacho fracaso, un pequeño Dumbo que me regaló una de las personas más jóvenes que trabajó en mi equipo. Y desde entonces está ahí, y cada vez que cuento esa historia a la gente le encanta, porque yo ahora escucho mucho mejor que antes, pero antes escuchaba peor. Y no es escuchar activamente. Entonces este joven me propuso un proyecto que a mí debe ser que no me cayó muy bien, y al día no me cayó muy bien, a lo mejor no hice demasiado caso, no le estaba escuchando atentamente. Al día siguiente vino con el proyecto otra vez y un Dumbo con las orejas así de grandes, y me dijo, te voy a poner aquí el Dumbo para que hoy me escuches mejor. Os lo juro, me dejó callada. O sea, le dije, fenomenal. Y desde entonces me acompaña. Es un Dumbo que ya está un poquito viejo, pero me acompaña porque me recuerda que hay que escuchar a las personas. Entonces, es verdad que esa es nuestra responsabilidad frente a las nuevas generaciones, que seamos capaces de escuchar activamente, de entender visiones diferentes e implementarlas, porque desde luego serán buenas. Y es verdad que si las personas que lideramos equipos, lideramos organizaciones, no tenemos esa capacidad, los que vamos a tener un problema somos nosotros, no vosotros. Entonces es verdad que eso es definitivo. Y luego, pues, lógicamente, y esto es parte de esto, id construyendo vuestra red de personas al lado. Gente que os inspira, gente que os ayuda, gente que os da feedback bueno para que crezcáis en vuestro camino. Y vosotras ya tenéis que implementarlo, pero rodearos de gente de confianza que os pueda ayudar en el camino para seguir adelante cuando tenéis dudas, cuando queréis contrastar, y que os digan lo que no os gusta oír, porque así es como también se aprende mucho. Y sobre todo, no tener miedo, porque muchas veces nos frena pues, lo que hemos hablado, el propio miedo, tal. No tener miedo a decir las cosas, a proponerlo, a escuchar un no por respuesta, a seguir peleando por lo que uno cree que debe hacerse. Y vosotros habéis hablado mucho de saber escuchar. Creo que nosotros como generación también tenemos un poco la responsabilidad de entender con quién estamos hablando y adaptar un poco el mensaje para transmitir lo que queremos decir. No es lo mismo hablar con un tipo de persona o que con otro perfil diferente. Entonces, un poco tener también esta inteligencia emocional para hacernos llegar. Yo creo que al final es beneficioso para todos y enriquecedor para todos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, pues yo creo, no sé, ya debemos estar fuera de la hora y todo, que bueno, yo nuevamente agradeceros a las 4 el que hayáis estado aquí con nosotras hoy. A mí me ha parecido personalmente una conversación muy, muy agradable, muy inspiradora, muy motivadora, y que esperemos pues que también pueda, desde nuestra experiencia como más mayores y también desde vuestra experiencia como más jóvenes,
pues eso, que podamos ayudar, que podamos inspirar y que podamos, sobre todo, haber puesto nuestro granito de arena para otras mujeres que puedan ver este podcast, o incluso para hombres que conozcan nuestra perspectiva y nuestro punto de vista, pero sobre todo eso, que podamos irnos ayudando y construyendo entre todas, con nosotras y con la ayuda, por supuesto, de los hombres, no les vamos a excluir de esta vida, pero entre todas, pues eso, el ir consiguiendo que cada una de nosotras, que cada una de vosotras tenga una vida plena a todos los niveles, como decía Constance, es que mi vida es una vida y la tengo que vivir a nivel profesional y a nivel personal. Entonces yo, nuevamente, muy agradecida a las 4, muy inspirador, a mí me ha gustado mucho, he pasado un muy buen rato con vosotras y espero que vosotras también. Desde luego. Sin duda. Encantadas. Chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias.